Bienvenidos a Energía 21. En el encuentro de hoy nos vamos a centrar en las cuestiones energéticas en general. Hacia los años 90, nuestro país cambió su estrategia y pasó de tener yacimientos petrolíferos fiscales, o YPF, a tener una YPF Sociedad Anónima. Pasó de tener Gas del Estado, una empresa que era orgullo nacional y, según evaluada por los ingleses, la segunda en el mundo por su calidad técnica. Pasó de tener esa empresa Gas del Estado, que por otro lado fue sancionada su ley para desmembrarse en un escandaloso episodio conocido como la ley del diputrucho, o sea, cuando votaron diputados que no eran tales, algunos de ellos. Bien, pasó de tener esa empresa Gas del Estado a desmembrarse en 6, 2 transportistas, TGN, TGS, y, 8, 2 transportistas, TGN, TGS y 6 empresas distribuidoras. Lo mismo ocurrió en el sector eléctrico, lo mismo ocurrió en el área de agua y energía. De modo tal entonces que Argentina en los años 90 cambió su perfil. A los pocos años de haber hecho esta irrupción en el mercado y permitir que las empresas, el mercado ingresara en el tema de la energía, un grupo de intelectuales funda un movimiento llamado Moreno, nada menos que con el nombre de ese prócer tan querido como fue Mariano Moreno. Pero el Moreno se llamó así porque era el movimiento para la recuperación de los hidrocarburos. En ese momento el presidente fue el doctor Félix Herrero, un querido, muy querido de la casa por la nobleza de sus pensamientos. Hoy el Moreno está presidido por José Rigane. Él es un hombre de trayectoria sindical, pero muy consustanciado con los temas de hidrocarburos y energéticos, a tal punto que preside el Instituto de Investigación Estratégica de la CTA. Conversamos con él en un hotel céntrico de la ciudad de Buenos Aires, ya que no vive en Buenos Aires, sino en el interior, aunque anda mucho todos los rincones del país. Entonces, primero quien nos presenta y luego la nota con José Rigane. FECOBA, Federación Entidades de Combustibles, presenta Energía 21. Muchos temas conversamos con José Rigane, quien preside, decía, el instituto que investiga sobre los temas energéticos en la CTA, la Central de Trabajadores Argentinos, pero que también preside el Moreno, este movimiento para la recuperación de los hidrocarburos en Argentina. Le preguntamos sobre la opinión estudiada a un año y pico de haber ingresado el Estado en YPF y haber tomado las acciones de Repsol y haber convertido entonces esa compañía en una sociedad novedosa. Pero lo primero que le preguntamos, y con esto comenzamos la charla, es sobre el tema de la consulta popular que están realizando en todos los rincones del país. Bueno, esta iniciativa de la consulta popular que la Central definió llevar adelante se resolvió en el Congreso Extraordinario realizado el 11 y 12 de abril aquí en Capital Federal y tiene como objetivo fundamental, en primer lugar, ir en búsqueda de la recuperación y defensa de nuestra soberanía popular, haciendo eje, haciendo centro en los medios comunes y los recursos naturales. Nuestra intencionalidad desde el punto de vista del posicionamiento político de los trabajadores es unificar todas las luchas y acciones que se dan a lo largo y lo ancho del país a través de diversas organizaciones sociales, ONG, sindicales, etcétera, enfrentando las políticas de un modelo productivo extractivista, exportador, que atenta contra la vida, que contamina, que mata, que excluye, que está más preocupado por la rentabilidad de los grupos económicos multinacionales que el beneficio o el buen vivir de los argentinos. Bueno, esta consulta tiene como objetivo, en primer lugar, un trabajo de unificación
en el discurso y en el planteo. La idea es ir en búsqueda de la unidad y tratar de que ese trabajo lo hagamos sobre la base de la toma de conocimiento y de la nacionalización del conflicto. Muchos creen que su conflicto es el más importante porque es el que viven en la zona, viven en la región y de repente no tienen idea de que ese conflicto es el mismo que dan en otros lugares, otros sectores de la sociedad o distintas organizaciones. Nuestra intencionalidad es unificar. Tampoco queremos que la discusión sea entre nosotros. Si no somos soberanos, para nosotros lo más importante es recuperar la soberanía. Entonces no nos podemos poner a discutir entre nosotros si energía nuclear sí, energía nuclear no. Si soja sí, soja no. Si agrotóxicos sí, agrotóxicos no. Si represas hidroeléctricas sí, represa hidroeléctrica no. Nos parece que esa discusión es para después. Es decir, estamos por hacer una casa, todavía no compramos el terreno, no vamos a discutir qué techo le vamos a poner. Es decir, nosotros entendemos que el eje central es recuperación de soberanía porque los argentinos no somos soberanos y porque el modelo productivo está impuesto por los que tienen el poder o detentan el poder. Hace poco más de un año, el Estado argentino decidió tomar las acciones de Repsol en YPF y convertir a esa compañía en una nueva sociedad donde intervienen las provincias y el Estado Nacional. Le preguntábamos entonces a Regani cuál era su opinión. Si bien es muy poco tiempo para poder decir qué está pasando con YPF, también es cierto que en este lapso breve de actividad han delineado un perfil y se puede señalar entonces algunos criterios y algunos puntos de vista, formular algunas críticas, decir algunas cuestiones con fundamento a pesar del breve tiempo que el Estado tiene en YPF. Entonces, sobre esto le preguntábamos. La expropiación del 51% de las acciones de Repsol en lo que fue la decisión política del gobierno de recuperar YPF, nosotros entendimos que fue un primer paso positivo y así lo valoramos. Pero también dijimos que ese primer paso requería de otros para que realmente apareciera ciertamente una política de recuperación de la soberanía energética en nuestro país. Soberanía que perdimos en la década del 90, fundamentalmente cuando avanzó todo el proceso de privatización y lo más terrible, digamos, no fue solo la privatización, sino que fue la extranjerización de todos nuestros recursos. Por lo tanto, esta decisión nos pareció importante, como que había el gobierno alcanzado a establecer una política de ir por los recursos a mano del pueblo argentino. No ha sido así después de un año. Porque, primero, no ha habido una estatización de YPF. Es importante esto clarificarlo. Por lo menos nosotros entendemos que si hablamos de estatización, debería ser una sociedad de Estado, debería ser una empresa pública, debería ser una empresa única. Y acá comprar acciones y tener el porcentaje más importante del total de las acciones no significa que sea una empresa nacional. La segunda cuestión es que en política energética lo que ha hecho el gobierno es sostener lo que venía realizando. ¿Qué ha desarrollado? La política de tomar relaciones, interrelacionarse con los grupos monopólicos extranjeros y de hecho ha intentado hacerlo y ahora está por culminarlo con Chevron, que es la cuarta productora de petróleo en el mundo, pero además es la que tiene la tecnología para desarrollar la famosa fractura hidráulica, más conocida como fracking, que está, digamos, ya comprobado en Estados Unidos, en Europa, etcétera, como un mecanismo de extracción de petróleo y hidrocarburos no convencionales, pero que produce contaminación, muchísima utilización del agua, que utiliza más de 500 componentes químicos
que se inyectan en la tierra, 2.500, 3.000, 4.000 metros, para extraer, fracturando la roca, ese hidrocarburo no convencional que está allí ubicado en lugares muy profundos dentro de la roca madre. Esto no es una forma de resolver el problema de la energía, y si se resuelve es generando daño medioambiental en la vida de los animales, en la vida de las personas y generando un deterioro en el medio ambiente tremendo. Y en esta situación que nos plantean, ¿cuáles son las cuestiones energéticas más prioritarias? ¿Cuáles son las cuestiones energéticas que hay que resolver en el mediano plazo y en el plazo inmediato? De esto conversábamos. Este gobierno, que tiene muchas cosas que uno puede saludar como buenas, como todo gobierno, y otras que uno puede señalar como no tan buenas y otras que no se han realizado, hay una que en el plano energético no se ha resuelto, y que es la recuperación del patrimonio a manos del pueblo argentino. Uno puede estar en acuerdo o en desacuerdo con las políticas llevadas en el plano energético de Venezuela, de Brasil, de Bolivia, de Uruguay, de Nicaragua, de Ecuador, en fin, de Cuba, pero, o de Brasil. Pero lo que uno no puede discutir allí es que tiene una política energética de característica soberana y nacional, cosa que nosotros no tenemos. ¿Cuál es la primera medida para nosotros? Es cambiar este modelo energético que está basado en la privatización y en la extranjerización. Hay que cambiar este modelo energético, porque este modelo energético nos ha llevado a la situación de crisis que vivimos hoy. Hoy estamos importando por valores casi de 1.600.000, 1.700.000 dólares por mes de energía. En lo que va del año, más de 6.000 millones de dólares de importación de energía. Esto demuestra, digamos, el deterioro cuando nosotros éramos un país no petrolero, un país no gasífero, pero teníamos el autoabastecimiento garantizado. Esto desapareció producto de estas políticas. La segunda, no tenemos petróleo. Ha caído la extracción de petróleo porque no ha habido pozos de perforación y exploración, porque los grupos multinacionales no les interesa resolverlo. Y seguimos permitiendo que se exporte petróleo. Y este gobierno, a fin de año, 28 de diciembre, posibilitó a las empresas multinacionales que puedan exportar petróleo, y en lugar de pagarle los 42 dólares por barril, le pasó a pagar 70 dólares por barril para exportar. Esto significa, respecto del valor de extracción, que está en 10, 12 dólares por barril, una ganancia de 600%. No tiene sentido. Esto va contra nuestro patrimonio, nuestra riqueza. Entonces, parar con la exportación de petróleo que no tenemos. Y así de seguido otras decisiones políticas que nos ayuden a garantizar la energía, entendiéndola como un bien social, como un derecho humano y como un problema de todo, y verificar la perduración de la energía para las futuras generaciones. Inmediatamente nos vamos a ir a una pausa y cuando volvamos vamos a tratar el tema de energía como derecho humano. Cursos de fabricación de aerogeneradores de electricidad. Asociación Argentina de Energía Eólica. Sitio web argentinaeólica.org.ar. Sindicato Obreros y Empleados de Estaciones de Servicio. Un gremio en marcha. Confederación Cooperativa de la República Argentina. 50 años construyendo una economía en manos de la gente. Una cuestión que también hablamos o que preguntamos fue sobre el tema vinculado a la energía como derecho humano. ¿Y esto por qué? Primero porque es imposible pensar la vida hoy en el siglo XXI sin el acceso a energía. Sin embargo, en el mundo hay 2.000 millones de personas que todavía no tienen acceso a la energía. Y en Argentina también hay 2 millones de personas que no tienen acceso a la energía. En el siglo XXI, las Naciones Unidas declaró que la energía era un derecho humano,
quiere decir que todo humano tiene derecho a la energía. ¿Por qué? Porque no puede desarrollar la vida en el siglo XXI si no tiene ese derecho básico. Sin embargo, nosotros en Argentina y en muchos otros lugares del mundo seguimos considerando a la energía como una mercancía. Para pasar a considerarla como un derecho humano hay un largo trayecto o un camino muy inteligente a recorrer. Entonces preguntábamos, ¿cómo vamos a lograr esto de que todos seamos conscientes de que la energía es uno de los derechos humanos? Bueno, porque todo el proceso de privatización y las políticas liberales, neoliberales, introdujeron el concepto de que la energía era un commodity, era una mercancía. Es decir, nosotros siempre repetimos este ejemplo, es como para ellos ir a comprar un paquete de yerba a la góndola. Entonces uno elige la yerba de acuerdo a lo que le gusta y de acuerdo al poder adquisitivo que tiene. Y en este sentido, nosotros entendemos que la energía es un bien social, es un patrimonio del pueblo argentino. No crece tirando semillas en el suelo, está en el subsuelo, pertenece a los argentinos. Segunda cuestión, para nosotros es un derecho humano. Es uno de los derechos humanos quizás que más se discuten o que menos se discuten, valga la redundancia, en el sentido de que nadie discute el derecho a tener una vivienda, aunque no se tenga. Nadie discute el derecho a tener un trabajo, aunque no se tenga. Pero el derecho a la energía se sigue discutiendo en tanto y en cuanto se sigue entendiendo esto como una mercancía y no se entiende que esto es un valor estratégico que hace la soberanía y que además es vital para el desarrollo de cualquier región, para el desarrollo de cualquier zona o de cualquier país. Entonces, en esa dirección, nosotros lo que decimos es que aparte de ser un derecho humano, es un problema de todo. Hay muchos que creen que la energía es un problema de los que supuestamente saben, de los ingenieros, de los técnicos o de los trabajadores del sector. No, es un problema de todos los argentinos. Y para eso hay que ganar una batalla cultural que necesitamos ponerla en el nivel que corresponde de importancia. Nosotros nos motivamos los argentinos por muchas necesidades de la sociedad y hasta somos convocados y participamos ante las necesidades en un hospital, ante la necesidad de la niñez, de la vejez, de la educación. Pero no tenemos la misma motivación cuando se trata de la energía. Y la energía es el patrimonio que genera la mayor cantidad de divisas en este país, que si nosotros la administráramos, podríamos obtener de allí los dineros que necesitamos para desarrollar mejores políticas sociales. Bien, entonces le quisimos preguntar a Reane, en este marco de la energía como derecho humano, ¿qué entiende él será el rol del Estado o cuál será el rol del Estado para lograr este derecho y cuál también será el rol que jugarán las cooperativas? Las cooperativas que en el interior del país son las grandes distribuidoras de los servicios públicos. Bueno, entonces, ¿cuál es el rol del Estado y cuál es el rol del cooperativismo? Es lo que le preguntamos a Rigani en función de lograr esto de la energía como derecho humano. Bueno, desde el momento que se impuso la privatización en Argentina, el Estado en realidad ha sido un socio bobo de las multinacionales, porque las políticas implementadas, desarrolladas, abrió la puerta no solo a los grupos multinacionales privados, sino que le facilitó todo el proceso para la obtención de nuestra riqueza y exportar las fronteras afuera. Si uno mira en el tema del gas, nosotros teníamos reserva para 32 años descubierta por las empresas estatales del momento, gas del Estado, y las multinacionales ¿qué hicieron? Hicieron gasoductos alrededor de 10, 7 para Chile, 1 para Uruguay, otro para Brasil, Bolivia, etc. Y sacaron el gas fronteras afuera y no hicieron un solo gasoducto para llevar el gas natural a los propios argentinos. El último se hizo en 1988. Por lo tanto, tenemos alrededor de 14 millones de argentinos que hoy necesitan la garrafa del gas licuado de petróleo para poder resolver los problemas de calefaccionarse o cocinar. Esto da una idea, entonces, precisamente de la necesidad imperiosa de revertir estas políticas. Y bueno, no ha habido ni hay una decisión de los gobiernos de la democracia
en cambiar esto. Todos han sostenido y mantenido y profundizado las políticas implementadas. Entonces, si las empresas tuvieron la posibilidad, cuando se hicieron cargo de los servicios públicos, incremento de tarifa, reducción de personal, firma de convenios a la baja, despido de personal, etcétera, si además a eso se agregó, en el caso de las petroleras, poder extraer petróleo y gas y exportarlo a simple declaración jurada, donde las empresas decían lo que habían extraído, si además se le posibilitó de que cada $100, 70 no pasaban por el Banco Central, y así de seguido, bueno, la verdad que ese Estado ha sido un Estado bobo, socio de las multinacionales. ¿Qué Estado necesitamos? Un Estado fuerte, un Estado que intervenga, un Estado que planifique, un Estado que maneje con conocimiento qué reservas tenemos, si se explora o no se explora, y que haga cumplir los contratos de concesión que en el mundo no se usan más desde la década del 80. Sin embargo, nosotros seguimos haciendo contratos de concesión y damos contratos antes de que finalicen por 20 años más, como lo hizo De la Rúa, como lo hizo Kirchner, o como se ha hecho recientemente en Tierra del Fuego, y los acuerdos que se están haciendo ahora con los chinos, y así de seguido. Bueno, esta es una verdadera política de entrega, de supeditación. Decimos que somos soberanos, que queremos ser soberanos, entonces denunciamos que hay que preservar el petróleo de Malvinas, que las Malvinas son nuestras, pero los ingleses están en el continente. Es decir, si uno ve el Golfo San Jorge, si uno ve la Pan American Energy, el 60% de las acciones son de la British Petroleum, que son los ingleses. Y si uno mira cualquier otro tipo de actividad, detrás de esas actividades están las empresas británicas, norteamericanas, así como están las francesas y así de seguido. Es decir, empresa de bandera nacional los argentinos no tenemos. Por más que nos rasguemos las vestiduras y digamos que Aerolíneas es argentina, que YPF es argentina, no es cierto. Son sociedades anónimas con una cantidad de acciones en manos del Estado Nacional, pero punto. Y eso no es política nacional, y eso no es estatización, y eso no es recuperación del patrimonio nuestro. Y finalmente, le decíamos a Rigane, vemos que el Estado argentino gasta sumas escandalosas en traer la energía a nuestro país. Sin embargo, quizá con mucho ingenio, podríamos estar desarrollando nuestra propia energía, diversificando la matriz, poniendo molinos en toda la costa atlántica, la Patagonia, haciendo que toda la costa andina, toda la zona andina esté cubierta de placas para generar energía, etcétera, etcétera. Del tema de cómo traer energía y seguirla generando en este país es lo que hablamos ahora. Para nosotros, quiero insistir en esto, porque es un tema que es imprescindible que los argentinos nos demos cuenta. Primero, la energía no es un commodity, no es una mercancía, es un bien social, nos pertenece a todos. La energía debemos, digamos, garantizar en el presente y en el futuro. No somos quien nosotros para hacer un derroche de energía poniendo en el límite de situaciones no queridas a las futuras generaciones. La segunda cuestión, la energía, si es un bien social, no tiene que depender de si tengo dinero o no para tener energía. Es decir, nadie puede tener una vida digna si no tiene hoy acceso al agua, al gas y a la electricidad. Por lo tanto, no es que nosotros digamos que hay que regalarla, sino que esa energía no se puede hacer negocio con energía cuando de esa energía depende la vida. Por el otro lado, eso no quiere decir de que no tengamos que buscar rentabilidad, eso no quiere decir que no tenga que tener un valor. Lo que no puede ser es que sea un mecanismo para obtener algunos inmensos dineros de ganancia y otros ni siquiera poder acceder para vivir. Y la otra cuestión, como decíamos antes, es un derecho humano. Si es un derecho humano,
necesitamos que se garanticen las iniciativas políticas para que esto tenga acceso a todo el mundo. No es que algunos tienen gas natural y pueden disfrutar de ese gas natural, u otros pueden tener piletas climatizadas porque lo pueden pagar, y hay quienes no pueden acceder a la garrafa social precisamente para poder cocinarse el guiso, como decimos vulgarmente. Entonces, esta es lo que tenemos que resolver, es decir, es un bien social, tiene un valor estratégico fundamental la energía, es un derecho humano y es un problema de todos. Y sobre el minuto de cierre le pedimos a él sus conclusiones, las conclusiones para terminar este programa. Lo escuchamos. Sí, por eso cuando usted me preguntaba recién sobre el tema de las cooperativas para nosotros son el último patrimonio nacional de los argentinos. ¿Y por qué? Porque son empresas sociales. Lo que ocurre es que nos falta desarrollo y conocimiento en la comunidad, en la población, para que crezca la democracia participativa. El usuario no se da cuenta donde hay una cooperativa que él es el dueño, él es el que determina si quiere que la cooperativa desarrolle una política en una dirección u en otra. Y nos está faltando eso. Y eso tiene que ver también con esa falta de democracia participativa. Nosotros tenemos una democracia formal, por momentos se comporta como una democradura, pero no es democracia participativa. Entonces, ¿por qué? Porque no somos soberanos, vuelvo a lo mismo. Si nosotros fuéramos soberanos, los que decidiríamos si hay que sacar oro, ¿y para qué? Seremos los argentinos, no los grupos multinacionales que sacan el oro y se lo llevan. U otros que sacan ese barro complejo, que lo trasladan desde Salta hasta los puertos de Rosario. En Puerto Rosario lo llevan fronteras afuera, entregándole ahí no sé qué cantidad de minerales que se llevan de la Argentina. ¿Cómo es posible esto? Es posible porque no somos los que determinamos las políticas que se instrumentan en este país. Por eso hay que cambiar el modelo productivo, este modelo que atenta contra toda la vida de los argentinos en primer lugar. Bien, antes de despedirme voy a invitarlo a que visite nuestro sitio web para dejar sus comentarios, sus sugerencias, sus inquietudes. También puede visitarnos en las redes sociales. Estamos en Facebook, en Energía 21, donde más de 40.000 seguidores nos dejan un me gusta y nos acompañan con comentarios y sugerencias y cuestiones. Ahí son bienvenidos todos. Nosotros nos encontraremos dentro de una semana para seguir tratando temas energéticos. Los esperamos hasta entonces. Chau. FECOBA, Federación Entidades de Combustibles, presentó Energía 21.